un ratito para tratar de entender en qué estado y en qué momento de la historia argentina estamos. Martín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por este ratito. Bueno, buenos días muchachos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Usted? ¿Cómo vivió los comicios? Bien, bueno, baja participación, la tendencia está consolidándose en la Argentina, ¿no? El pueblo argentino mayormente rechaza el sistema partidocrático demoliberal. Mm. Bueno, Y esto, una de sus quejas con respecto a estas elecciones fue eso, ¿no? Tuvieron problemas con las boletas, tuvieron problemas en en algunas fiscalizaciones. sí, eso es habitual porque todavía nosotros estamos con el trámite del partido propio, de la herramienta electoral, con lo cual ya hace 3 años que no justicia electoral haciendo esto muy largo. Eh, Así que bueno, nos tenemos que presentar como podemos. Mm. Con estos sellos de goma, estos partidos que viven de la impresión de las boletas. Eh, Debe ser para alguien Así que bueno, con usted y la mirada industrial que tiene muy frustrante, ¿no? Esto de los sellos de goma, de toda la burocracia en torno a la democracia. y claro, imagínate, nosotros vivimos de sacarle viruta al fierro, vivimos de soldar, vivimos de construir estructuras, vivimos de las fundiciones, del mecanizado, de los tratamientos térmicos, todas cosas reales, Mm. todas cosas reales que requieren de conocimiento, de formación, de preparación, en lo cual se arriesga, porque se arriesga en el contrato, se arriesga con los materiales. Y muchas Esa, veces cuando uno trabaja bajo calidad, tiene que, en esos sistemas de calidad, trabajar hasta dar cumplimiento y muchas veces puede llegar a salir un cordón de soldadura mal y hay que volver a rehacer, puede salir una fundición con aire, con gases interiores, y eso provoca poros y hay que rechazarla. mm, O bien uno puede pasarse de medida torneando, ¿no? Y tienen que tirar la pieza y volver a empezar. Ese es el mundo real de la industria. Y frente a todo esto está la simulación de la partidocracia con una cosa que es un régimen que está hecho a propósito para que el pueblo no pueda participar. Y mm. solamente esta polarización que es la norteamericanización política de la Argentina, donde se tratan de consolidar dos bloques de oficialismo y oposición, a imagen y semejanza de republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Esto es la copia del bloque anglosajón. Así Martina, que, fíjate, el padrón en la provincia son 14 millones, sí. los cuales solo concurrió 9 millones de 14. Y solo votaron algo 6 millones. Porque los votos blancos y los anulados fueron 2.800.000. Claro. Entonces, entre los votos blancos, los anulados y los que no fueron a votar, suman la mayoría, que son 8 millones de 14. ¿Eso es preocupante para la democracia o entusiasma a quienes están buscando otras formas de representación? ¿Cómo lo ve? Como bueno, hay que defender la democracia, esta democracia, o hay que buscar otras alternativas, como plantea Cunio también, ¿no? Esto de algunos otros formatos. Esto de lo que habla es de que el pueblo argentino no cree en la partidocracia demoliberal, porque sabe que ir a votar no tiene cada vez menos sentido, Mm, porque no puede elegir lo que quisiera elegir y tiene que elegir entre el mal y el mal menor. Porque toda esta fiestita de la victoria
kirchnerismo, que es la consolidación del Estado profundo, el state, que eso es el kirchnerismo. Ha constituido un deep state en la Argentina, a imagen y semejanza del bloque anglosajón, que es donde tributa. O sea, entonces, estos números son contundentes porque no estamos hablando de opiniones. Estamos viendo que con cuánto ganó el kirchnerismo, con 3.200.000 de un padrón total de 14.400.000. sí. Entonces, ¿cuál es la primera minoría? Los argentinos que no fueron a votar, los bonaerenses que no fueron a votar, que son más de 5 millones. Estamos hablando con... Y después... Sí, perdón, lo voy tapando, perdón, lo dejo terminar. Bueno, quería contar de que estamos hablando con Martín Ayerber, fue candidato a senador provincial en la primera sección de Buenos Aires, se define, ¿no?, como justicialista. Entiendo por lo que dice de que el triunfo de Axel Kicillof no lo ve como un triunfo del justicialismo. No, el kirchnerismo es. Y hay que tener claro lo que es el kirchnerismo de lo que es el nacionaljusticialismo. Nacionaljusticialismo de tercera posición. Sí. Tiene una concepción de tendencia, una concepción espiritual del hombre. Y el nacionaljusticialismo concibe que el pueblo solamente existe si está organizado, no atomizado, sino en sus organizaciones libres del pueblo. Y que la fuente de poder son las organizaciones libres del pueblo, no los partidos políticos, que son solamente una de las formas de representación en la elección de autoridades, pero no son el centro del proyecto, sino que son las organizaciones libres del pueblo, aquellas que constituyen la comunidad organizada. Esta es la idea central. Y el Estado empresario argentino, ¿verdad? Porque para conducir con una fuerza de magnitud frente a la dimensión de las multinacionales, el imperialismo internacional del dinero, que ha alcanzado un tamaño demoníaco, la usura internacional, frente a las embajadas extranjeras, frente al poder de los estados navegantes, de las corporaciones navideñas internacionales, que se necesita. Bueno, un Estado empresario argentino que se haga cargo de los sectores estratégicos como la Marina Mercante Nacional, la actividad portuaria que hay que estatizar absolutamente, de manera total, el ferrocarril provincial en Buenos Aires que está desmantelado y los ramales que están concesionados, por ejemplo el Rosario Puerto Belgrano, lo tiene el grupo Techino, que no permite que nadie cargue en esa traza porque está reservado la actividad privada de Paolo Roca, el cual apagó el horno de San Nicolás, el horno que montó el general Sabio de Somisa, y apagó el horno y nos va a dejar a los argentinos sin el poder de reducción para producir arrabio. Entonces vamos a quedar meramente como un país reciclador de chatarra. Esto es un acto de guerra contra la nación. Y Somisa, que fue entregada en la década del 90 por el menemismo y sostenido su proceso durante el kirchnerismo, está en la provincia de Buenos Aires. No está en Formosa o en Tierra del Fuego. Está en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? ¿Por qué piensa que estas ideas que yo hace un año más o menos creo que charlamos con usted anteriormente, discutimos un poco sobre esto del servicio militar y la vuelta y esta lectura, pero cuando lo escucho acerca de, volver a industrializar, trabajar en la producción, estas ideas llegan, estamos de acuerdo, pero después no tenemos cómo representarlas. Digo, la unidad del pueblo, la gente trabajadora, los que están en la fábrica, los que están en los trenes, los que están subiendo y bajándose de lugares para ver cómo llegan a fin de mes, y no lo pueden trascender a esto en una propuesta concreta. ¿Es una cuestión de comunicación o hay otra cosa aparte? Digo, como el mundo cambió y de repente, bueno, es esto lo que nos ha quedado. Frustración, digo, más que...
¿Qué lectura han podido hacer después de estas elecciones? Y estamos dando vueltas sobre lo mismo, me parece. Yo no sé si tengo mucho más para agregar respecto a la partidocracia demoliberal, ¿no? Creo que ya lo manifesté y además estaba tratando de poner los números para que las magnitudes numéricas permitan ver a través de las proporciones qué es lo que está pasando. Si no es todo subjetividad del análisis. Y la subjetividad del análisis no agrega nada en este mundo de confusión. No agrega más. ¿Sabe por qué? Seguir alentando la confusión, la opinología. ¿Sabe? Parece que no. Sí, lo que pasa es que le pregunto porque el peronismo en sí mismo, como concepto, como movimiento, está muy de acuerdo con lo que usted plantea y siendo que no encuentra un lugar ahí donde estar representado y no hay una explicación de por qué no encuentra ese lugar, de cómo está. Y si la respuesta es solamente, bueno, por las estructuras que ya están enquistadas, bueno, Perón también se enfrentó a esas estructuras y las transformó en algo. Solo lo que le preguntaba es si había caldo de cultivo, si había como una sociedad dispuesta a eso, si usted lo podía ver a eso, en esto de hacer campaña, ¿no? De encontrarse con la gente concretamente en los distintos lugares y ver, tratar de palpar si eso existe o si es un deseo que volvamos a ese tipo de país. Sí, eso por supuesto, porque el pueblo argentino clama por la vuelta del ferrocarril. Hay un total acuerdo con el retorno del ferrocarril. El pueblo argentino está a favor de que tengamos una marina mercante. Y sobre todo está a favor que haya trabajo en los talleres ferroviarios para que los jóvenes tengan una salida laboral a través del ejercicio industrial y de la técnica. Y también que haya trabajo en los astilleros, porque el pueblo argentino recuerda que sus padres, que sus abuelos, que trabajaron en la industria naval, que trabajaron en los ferrocarriles, que trabajaron en el puerto, se esforzaron mucho, pero pudieron comprar los terrenos y hacer las casas. Hoy, los que somos clase 76 en adelante, todos los jóvenes que actualmente están buscando laburo y mientras tanto andan arriba de una bicicleta pedaleando por llevar una hamburguesa en un régimen de servidumbre. Esto no va más. Sí. Todos ellos, nosotros, si esto sigue así, vamos a morir alquilando. Vamos a morir alquilando. Entonces, el peronismo ha dejado de serlo. Esto ya no es más. Estos son kirchneristas. No es peronismo. Peronismo, entre otras cosas, es un proceso de capitalización, donde dentro del salario de los trabajadores, además de las vacaciones pagas, el aguinaldo, ¿no?, el salario familiar, que constituyen la estructura del salario, además de la plata que uno se lleva en mano, también está un tercer sueldo, un 13º sueldo, ¿no?, el sueldo número 13, que sería el aguinaldo. Uh-huh. La parte que serían las vacaciones, puede ser de luego 15 días, 3 semanas, un mes, hasta un mes y medio de vacaciones para aquellas personas que han trabajado durante 40, 50 años y tienen una antigüedad que se los permite. Bueno, también una parte del componente salarial, porque si no hay ahorro, no hay capitalización del pueblo argentino. Y si no hay capitalización, el pueblo argentino no accede a la propiedad privada. Claro. Y si no accede a la propiedad privada, no puede ser libre. Como decía Hegel, la libertad solo se realiza dentro de la propiedad privada de la persona. Entonces, el peronismo es un proceso de capitalización que defiende la propiedad privada al tiempo que la difunde. Es un proceso de difusión de la propiedad privada. Y ese proceso de difusión necesita defender la propiedad privada porque necesita que todos los hombres tengan propiedad. Que se capitalicen la familia, la persona. Entonces, esto es lo importante de observar de lo que es el nacionaljusticialismo. Claro. Es un proceso de capitalización
capitalización total de la nación, de los empresarios nacionales y del pueblo trabajador. El pueblo trabajador se capitaliza en el justicialismo. Si no, no es justicialismo, es cualquier otra cosa. Es cualquier otra cosa. Que además hace años que están tratando de consolidar otras identidades, negando el peronismo. Y cuando están desesperados por conservar el poder, tienen que desempolvar el escudo, la figura de Perón, la figura de Evita, y volver a decir que son peronistas para poder conservar los cargos partidarios y los cargos en el Estado, que esa es la actividad principal a la cual se dedica la dirigencia política. La Argentina, vos fíjate una cosa, desde el año 2022, agotamos la capacidad de refino. Desde el año 2022 agotamos la capacidad de refino, de petróleo, ¿no? Sí. O sea que del 2022 para acá, todo aumento del consumo de combustible va a ser provisto por importaciones. Porque no hay capacidad de refino. Y hace 30 años que nadie está pensando en montar una refinería. Y toda la propaganda que hacen de las grandes obras que han hecho son todas obras de cemento. ¿Qué contabilizan? Las pocas viviendas que hicieron, el asfalto que han hecho, todas cosas menores. Vos fíjate que en su momento de gloria, YPF construía más ruta que Vialidad Nacional, porque la actividad productiva de YPF le requería no esperar a que Vialidad Nacional hiciera las rutas a través del presupuesto nacional. Ponía la guita YPF y hacía los caminos, porque tenía que producir, tenía que trabajar. Ese es el verdadero orden natural, donde el trabajo manda, la producción conduce, no la burocracia estatal de este funcionariado que no sabe hacer la O con un vaso, que son todos de la sociología, y vienen a presentar problemas sociológicos y hacer análisis sesudos. No vamos a ningún lado con esta gente. Esto es lo que hay que ver, porque esto es lo que ve el pueblo argentino, lo que sentimos desde el pueblo. Claro. Desde el pueblo lo que sentimos es esto que yo te digo. ¿Cómo puede ser que el tema de la marina mercante no esté en la agenda política del país? ¿Cómo puede ser que no haya órdenes de compra a los astilleros? ¿Qué van a esperar con el astillero Río Santiago, que está en la provincia de Buenos Aires, que depende del gobernador Kicillof? Tiene 2 contratos que se tomaron en el año 2006 con Petróleos de Venezuela. En el 2006 con Petróleo de Venezuela. Sí, 20 años. Los venezolanos, 2006. El año que viene se van a cumplir 20 años de las obras. Y no se entregó todavía el primero. Y el primero necesita hacer la prueba de mar. El buque se votó, se hizo el alistamiento. Falta hacer la prueba de mar, sacarlo a navegar, hacer la prueba de mar, ponerlo a seco en el dique de Puerto Belgrano, de la Armada, Bahía Blanca, hacerle la tarea de pintura, las correcciones que haya que hacer y largarlo al servicio. Y el otro barco todavía está por ser terminado. Esto no es responsabilidad de los trabajadores. Los trabajadores van y cumplen la tarea que se les asigna en la fábrica. Esto es responsabilidad de la dirección política. Claro. Donde el gobernador Scioli, de la provincia de Buenos Aires, se fumó la guita del contrato para las obras del Estadio Único de La Plata. Un estadio que nadie quiere ni a nadie le importa. Un estadio para hacer recitales. Entonces esas son las prioridades. La campaña electoral permanente. Los gobernadores, los intendentes, el estadio, la fiestita, siempre lo mismo, el chaqueño palavecino, Soledad, toda la vida lo mismo, siempre lo mismo, Pimpinela, toda la vida lo mismo, querido. Entonces, cuando se fuman la guita para eso, desfinancian la obra del astillero y se han dedicado a encubrir al gobernador Scioli. El kirchnerismo se ha dedicado a encubrir al gobernador Scioli y a tratar de silenciar aquello que manifestábamos, que estaban vaciando el astillero, porque si se le quita el financiamiento para las obras, la fábrica no va a poder terminar el barco y va a resentir su estructura industrial.
porque tiene que terminar el barco, pero los fondos fueron girados a otra tarea, que no es la tarea para la cual estaban asignados. Y estamos hablando de millones de dólares, cerca de 25 millones de dólares. Bueno, pensá que cada barco se firmó en 56 millones de dólares, 112 millones por el contrato de 2 barcos con opción a 4. Entonces, después de 20 años, ¿qué se le ocurre al gobernador Kicillof, que es el globo de ensayo que ya largó para ver cómo cae? Vender los barcos sin terminar. En vez de terminar los barcos, disputar el contrato, entregárselo al servicio al cliente y tratar de recomponer un poco la relación y tratar de salvar la ropa. Devolverle la plata sería. No pudimos, es como el gesto de no se pudo. Y porque pretenden vender los barcos a otro cliente y encima estos caraduras le quieren cobrar más guita a los venezolanos. Los quieren estafar. Porque ya Venezuela pagó el contrato. Y encima se los indexaron los contratos. Esto es una vergüenza, porque nosotros siempre vamos a defender el interés de la Argentina. Pero los venezolanos son nuestros hermanos, porque integran la ecúmena iberoamericana, al igual que los colombianos, los mexicanos, los peruanos, los brasileros, son nuestros hermanos. Nosotros no los podemos tratar así. Nosotros tenemos que hablar con ellos con sinceridad. Si hubo problemas hay que juntarse y tratar de sacar las cosas adelante, como se hizo más de una oportunidad con los representantes de Venezuela en el astillero Río Santiago. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros? Porque esto lo que hace es lastimar al astillero, destruye al astillero, porque ¿cómo vamos a hacer para convencer nosotros a un armador de que construyen el astillero Río Santiago? ¿Cómo le vamos a decir nosotros que no le vamos a tardar 20 años en hacer un barco, sino 2 años o 3, que es lo que lleva? Porque un barco lleva entre 2 y 3 años de construcción. ¿Cómo vamos a convencer a un armador? En vez de 2 o 3 años de construcción, vamos a tardar 20 en hacerlo. ¿Quién carajo va a contratar en Río Santiago? Y si no se terminan los barcos, ¿cómo le vamos a decir al tipo que le vamos a dar cumplimiento efectivo de la finalización de la obra? Mira, una de las cosas más importantes que nosotros aprendimos en la escuela fábrica no es tanto el dominio sobre la matemática, la física, la química, la electromecánica, la mecánica de los fluidos, que son cosas que tenemos que estudiar, aprender y aprobar en un régimen muy exigente, impiadoso. O sabés, y si no sabés, reprobás y repetís. Corta. Sí. No hay clemencia. No llegaste a tiempo, te enfermaste, problema tuyo. No entregaste la carpeta de láminas, problema tuyo. Te cayó un tarro de tinta arriba de las láminas, problema tuyo. Te robaron en la calle, problema tuyo. Claro. A la escuela fábrica no se va con excusas, se va con resultados. Y lo más importante de ese régimen disciplinario que a nosotros nos formó, además de los contenidos específicos de la técnica, lo más importante que aprendimos es a terminar las cosas que empezamos. Nosotros aprendimos algo muy importante: a terminar aquello que empezamos. El trabajo se termina, el laburo hay que hacerlo. No importa lo que lleve, no importa lo que pasó, hay que terminar. Pero esta burocracia sociológica de economistas, claro, no tiene dimensión industrial para tomar decisiones. Están inhabilitados por no tener incumbencia ni capacidad para tomar decisiones industriales. No tienen la menor idea de esto. Porque si ellos terminan su trabajo, no, da igual. ¿A quién carajo le puede importar el análisis sociológico de la realidad? Se vive igual, con o sin sociología, muchachos. Sí. Ahora, se vive igual, con o sin astillero.
Me hace acordar mucho. Bueno, le agradecemos un montón. Estamos hablando con Martina Yerbe. No hay posibilidades, no hubo en estos años, no va a haber, entre lo que usted entiende, convocatorias, posibilidades de estas mesas de trabajo que suele generar el justicialismo o el peronismo para en comisiones organizar algún plan estratégico de gestión, algún plan tipo quinquenal, algo, no ve nada en el futuro que pueda ser convocante desde, no sé, algunos de los gobernadores incluso, ¿no? Que se están alineando ahora para poder generar un plan, porque de alguna manera va a haber que salir de este embrollo así neoliberal y para algún lado va a haber que ir. O estamos como enrescados en una en donde ni Yarlora, ni Puyaro, ni ningún otro tampoco tiene como voluntad de salir de este círculo. Nosotros lo estamos haciendo eso. Desde el 1 de mayo de 2024, a 50 años de la presentación del modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón, en la movilización que realizamos con el movimiento obrero, lanzamos la apertura de los consejos, porque 50 años después del modelo argentino no se ha hecho prácticamente nada. Toda la dirigencia peronista de los últimos 50 años ha tenido oculto el modelo argentino. Lo han mantenido oculto, sepultado. Y es la última misión que nos encomendó el general Perón, que bajo el precepto de que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, marchar hacia la unidad nacional de los argentinos para alcanzar la concordia y la paz. Y que esto es necesario para que los argentinos podamos realizar una revolución nacional. Y una revolución nacional no es nada más ni nada menos que una movilización total del trabajo. La revolución nacional no es esa tontería adolescente de que las cosas se resuelven a los tiros, con la guerrilla y con todo ese tipo de deformaciones ideológicas de tipo adolescente, sino que la revolución es el restablecimiento del orden social natural mediante la restauración del Estado en sus funciones comunitarias. Es la marcha de este Estado demoliberal burgués hacia el Estado comunitario. Es abolir el actual Estado de Derecho para instaurar el Estado total de justicia. Y la revolución que hay que realizar, para que ella sea válida, tiene que ser de una construcción pacífica y que no le cueste la vida a ningún argentino. No estamos en condición de ir destruyendo socialmente al país frente a un destino preñado de acechanza. Por eso, solo el trabajo del pasado. ¿Cómo hacemos para volver a unirnos los argentinos? Para que aquellos que están enemistados a través de esta grieta que ha creado la política, los políticos profesionales, la dirigencia política que es la que se ha dedicado a profundizar. ¿Cómo hacemos nosotros para que aquellos que están enemistados dejen de pelear entre sí? Bueno, tiene que haber una tercera posición que vaya por arriba en un orden del espíritu superior y que el dominio sobre el porvenir sea de mayor magnitud que lo que pueden obtener en esta pelea aquellos que están enemistados. Entonces, si aquellos que hoy están enemistados y peleando entre sí pueden observar que hay una fuerza de magnitud superior en la edificación nacional, dejan de pelear entre sí y se suman a la tarea general. Entonces hay que pacificar la Argentina. Necesitamos, a través del arrepentimiento y del perdón, poder alcanzar la paz necesaria para la revolución del trabajo. Porque esto no hay que hacerlo para dirimir viejas cuitas de la década del 70. Hay que dar una vuelta de página y terminar con ese asunto de una buena vez y edificar la Argentina de nuestros niños, la Argentina del porvenir. Porque si no estamos nosotros postergando nuestra propia existencia, nuestro propio tiempo de vida, manipulados por los que tomemos posiciones sobre la década del 70, que es a lo que se ha dedicado los que coparon el peronismo, con toda la literatura basura con la cual han copado no solamente los ambientes políticos, sino los ambientes académicos. ¿Para qué cosa no se enseña en los ambientes académicos? Pero no se enseña los planes quinquenales, no se enseña la planificación económica del Estado que dirige, que conduce,
No se enseña la nacionalización del comercio exterior de Perón. No se enseña la nacionalización de los depósitos, la ley 20.520, con la cual nosotros terminamos con la reserva fraccionaria, que es la fuente del mecanismo de la usura, y los bancos extranjeros son mandatarios del Banco Central y hay 100% de encaje. No se enseña eso. Eso se lo mantiene oculto. Sí están las cátedras de los llorones que hablan en contra de la ley de entidades financieras de Martínez de O. Pero son llorones nada más. Son llorones que lo único que hacen es llorar. No enseñan lo que se hizo bien. Y esto se hizo en el 74, la ley 20.520. Perdón, en el 73, la ley 20.520 de nacionalización de los depósitos y la ley 20.558 de la creación de corporaciones del Estado. Con lo cual la Corporación de Empresas Nacionales en el 1974 alcanzó a ser el 15º holding a nivel mundial del mundo occidental. No es poco. Esa Corporación de Empresas Nacionales. Con eso, ¿qué hacíamos frente a los grandes consorcios extranjeros, a las multinacionales? Nos enseña el IAPI, el Instituto de Promoción del Intercambio, con el cual Argentina se capitalizó. Nos enseña que la Dirección General de Fabricaciones Militares tenía 14 fábricas. ¿Por qué? Y porque estos políticos profesionales, que son los que conducen el Ministerio de Educación a través de Flaxo, no pueden mostrar que las 14 fábricas militares que se generaron en la década del 40, hoy quedan 3. En vez de tener 28 fábricas militares, en vez de duplicar la cantidad que tendríamos que tener 28 fábricas militares, 14 que hizo el general Sabio, más 14 más que tendríamos que haber hecho nosotros, no pueden mostrar que hoy tenemos 3. Porque eso que evidencia su fracaso y la entrega del país a las potencias extranjeras. Porque son la clase dirigente que firmó los acuerdos de Madrid, la ley 23.696 de reforma del Estado. Fueron los que destruyeron el ferrocarril argentino, la marina mercante, pusieron a privatización 27 empresas del área de defensa, dentro de las cuales está el astillero Río Santiago. Todavía sujeto a privatización, ¿eh? Pues sí, pero ¿cómo puede ser? Es así, querido, aunque vos no lo puedas creer. Astillero Río Santiago, que depende de la provincia de Buenos Aires, sigue bajo proceso de privatización. Bajo proceso de privatización con Menem, bajo proceso de privatización con Duhalde, gobernador de la provincia, bajo proceso de privatización con Felipe Solá, gobernador de la provincia, Scioli, gobernador de la provincia, Vidal, gobernadora de la provincia, Kicillof, gobernador de la provincia. Entonces, todo esto de querer hacer el análisis de, a ver, pero ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? La política los unifica. No, porque Duhalde no es lo mismo que Felipe Solá, y Solá no es lo mismo que Scioli, y Scioli no es lo mismo que Kicillof. La política es la misma. La política es la misma. El astillero sigue bajo proceso de privatización. Lo quiere convertir en un ministerio de empleados públicos. En vez de ser una fábrica industrial para la defensa nacional, que es la fábrica de armas de guerra más importante que tenemos en la Argentina, en vez de ser la producción para la defensa, no, un astillero provincializado, de empleados municipales. Entonces, no hay conducción industrial. Y al no haber conducción industrial, no va a haber trabajo. Porque la División Internacional del Trabajo no nos va a permitir. Las importaciones chinas van a destruir lo poco que nos queda. Entonces se necesita de una revolución nacional, que nacionalice el comercio exterior, que reinstaure la ley 20.520 de nacionalización de los depósitos, para terminar con la usura, la fuga de capital y el corralito que se está por venir. Abre un montón de frentes. En otro momento lo vamos a volver a llamar para preguntarle, porque claro, hay también una mirada del trabajo que hay que ver cuál era su opinión con respecto a todo el contenido que usted maneja también, ¿no? Martín, muchísimas gracias por este contacto, la verdad. Como siempre, muy atento. Le agradecemos y que tenga buen día. Buenos días. Gracias. Martín Ayerbe, candidato a senador provincial por la primera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, pasó por el aire de GON FM 89.7 para todo el Valle de Tras la Sierra. Salgo volando por la ventana y tantos días